El caso de Charles Dexter Ward. Capítulo 4. Una mutación y una locura. 1. A partir de la semana siguiente, a aquel inolvidable Viernes Santo, Charles Ward se dejó ver más de lo habitual, aunque seguía trasladando libros de la biblioteca al laboratorio del desván. Su comportamiento parecía racional y tranquilo, pero tenía un no sé qué furtivo y huidizo que a su madre no terminaba de agradar. Además, a juzgar por los encargos que hacía a la cocina, se le había despertado un apetito voraz. El doctor Willett fue convenientemente informado de los acontecimientos del viernes, y los martes siguientes tuvo una larga conversación con el joven en la biblioteca, donde el retrato había dejado de observarles. La charla, como era habitual, no le sirvió para llegar a ninguna conclusión clara, pero Willett sigue dispuesto a jurar que el joven está cuerdo y era dueño de sus actos. Insistía en sus promesas de una revelación próxima y comentó la necesidad de instalar su laboratorio en alguna otra parte. No pareció lamentar mucho la pérdida del retrato, teniendo en cuenta su primer entusiasmo, y en cambio daba la impresión de que le hacía gracia que se hubiera deshecho tan rápidamente. Un par de semanas después, Charles comenzó a ausentarse de casa durante largos periodos, y un día en que Hannah, la vieja criada negra, fue a ayudar con la limpieza general de primavera, refirió, refirió sus frecuentes visitas a la vieja casona de Olney Court, a donde llegaba con una enorme maleta y en cuyo sótano llevaba a cabo extrañas búsquedas. Siempre era generoso con ella y con el viejo as, pero se le veía más preocupado que de costumbre, lo que ella lamentaba enormemente, ya que lo había visto crecer desde que era un bebé. De Pau-Touset les llegó otra información sobre sus andanzas, donde unos amigos de la familia lo vieron a lo lejos en varias ocasiones. Al parecer frecuentaba la playa y el embarcadero de Rhodes End de Pau-Touset, según había podido averiguar el Dr. Willett con sus pesquisas en busca de un acceso entre los setos de la orilla del río, por la que luego se alejaba en dirección norte para no regresar hasta mucho más tarde. Cuando el mes de mayo se hallaba avanzado, los ruidosos rituales se repitieron brevemente en el laboratorio del desván, lo que provocó otro severo reproche del señor Ward y otra distraída promesa de enmienda por parte de Charles. Ocurrió por la mañana, y fue como si se reanudara la conversación imaginaria del pasado y turbulento Viernes Santo. Se oyó al joven discutiendo de forma acalorada consigo mismo, y de pronto una serie de gritos en tono muy claro a modo de exigencias y negativas, que hicieron que la señora Ward corriera a escuchar detrás de la puerta. No comprendió más que una frase: necesitarás sangre durante 3 meses, pero en cuanto llamó a la puerta, los ruidos cesaron de inmediato. Cuando, más tarde, su padre le preguntó por lo que estaba haciendo, Charles respondió que había ciertos conflictos de esferas de conciencia que solo podían evitarse con suma habilidad, pero que intentaría transferirlos a otras regiones. A mediados de junio sucedió otro incidente nocturno llamativo. A primera hora de la tarde se habían oído ruidos y golpes en el laboratorio. El señor Ward ya estaba dispuesto a subir para averiguar qué es lo que estaba ocurriendo cuando cesaron de repente. Esa medianoche, cuando la familia se acababa de ir a acostar, el mayordomo estaba encerrado con la llave
la puerta principal cuando, según sus palabras, Charles apareció tambaleándose al pie de las escaleras con una enorme maleta, y le indicó por gestos que la abriera. El joven no dijo ni una sola palabra, pero el honrado inglés, procedente de Yorkshire, vio sus ojos inyectados en fiebre, y sin saber por qué, se puso a temblar. Abrió la puerta para que el joven se fuera. En la mañana siguiente presentó su renuncia a la señora Ward. Según dijo, había algo impío en el modo en que Charles le había mirado. No era propio de un joven caballero mirar así a una persona honrada, y no estaba dispuesto a quedarse ni una sola noche más. La señora Ward le dejó marchar, aunque no concedió demasiada credibilidad a sus palabras. Imaginar a Charles desquiciado esa noche le resultaba absurdo, pues mientras estuvo despierta había oído ruidos apagados en el laboratorio, sollozos, pasos y un suspiro que revelaba una profunda desesperación. La señora Ward se había acostumbrado a escuchar por las noches, pues el misterio de su hijo se había acabado por apartar cualquier otra cosa de su mente. El día siguiente, por la tarde, igual que había hecho 3 meses antes, Charles Ward cogió el periódico y estropeó por accidente las páginas centrales. El incidente no tuvo mayor importancia hasta que el doctor Willett empezó a atar cabos sueltos y a averiguar detalles aquí y allá. En las oficinas del Journal encontró las páginas que había hecho perder Charles y señaló 2 noticias de posible interés. Decían lo siguiente: otra intrusión en el cementerio de North End. Robert Hart, el vigilante nocturno del cementerio de North End, descubrió esta mañana que los malos espíritus han vuelto a actuar en la parte antigua del Camposanto. La tumba de Ezra Whedon, nacido en 1740 y falleció en 1824, según la inscripción de la lápida, que fue violentamente arrancada y hecha a pedazos, apareció profanada y saqueada, probablemente con una pala sacada de un cobertizo cercano. El contenido de la sepultura, un siglo después de la inhumación, ha desaparecido por completo, fuese lo que fuese, y solo han quedado unas cuantas astillas de madera podrida. No había huellas de ruedas, pero la policía ha encontrado unas pisadas cerca del lugar que parece corresponder a los zapatos de un hombre elegante. Hart se inclina a relacionar el incidente con la fosa descubierta el pasado mes de marzo, cuando un grupo de hombres emprendió la huida en un camión tras cavar un profundo hoyo, pero el sargento Riley del segundo distrito descarta esa teoría y señala evidentes diferencias entre los dos casos. En marzo, la excavación se produjo en un lugar donde no había tumba alguna, mientras que en esta ocasión han profanado premeditadamente una sepultura bien señalada y cuidada, y además hay indicios de ensañamiento tal como demuestra el hecho de que hayan roto la lápida, intacta el día anterior. Los miembros de la familia Whedon han expresado su pesar y sorpresa al serles notificado el suceso, pero no han podido aportar datos sobre ningún enemigo que pudiese tener interés en profanar la tumba de su antepasado. Hazard Whedon, del 598 de Angel Street, recuerda una leyenda familiar según la cual Ezra Whedon estuvo implicado en un extraño suceso, de ningún modo deshonroso para él, unos años antes de la Revolución, pero ignora por completo la existencia de cualquier rencilla actual. El inspector Cunningham se ha hecho cargo del caso y espera encontrar alguna pista en los próximos días. Serenata canina en Poughtuset. Los residentes de Poughtuset despertaron hoy hacia las 3 de la madrugada a causa del colosal alboroto que han organizado los aullidos de unos perros, al parecer procedentes del río, justo al norte de Rose on the Poughtuset. El volumen y la potencia de dichos aullidos eran totalmente inusitados según quienes los oyeron. Y Fred Lending, vigilante nocturno en Rose, declara que parecían estar mezclados con los gritos de un hombre dominado por el terror o una mortal agonía. Una brusca y breve tormenta que se desató en la orilla puso fin a ese alboroto. Varios olores extraños y desagradables, probablemente procedentes de los depósitos de petróleo de la bahía,
se han relacionado con el caso y se cree que tal vez contribuyesen a alterar a los perros. El carácter de Charles se había vuelto más huraño y esquivo, a buscar por todo. Parecía como si quisiera confesar o declarar algo, y un terror insuperable se lo impidiera. Su madre le empezó a someter a una vigilancia enfermiza que desveló sus frecuentes salidas nocturnas, al amparo de la oscuridad, hasta el extremo de que la mayoría de los médicos académicos lo señalaban ahora a él por los repugnantes casos de vampirismo que, con tanto sensacionalismo, había estado publicando la prensa, y cuya autoría no se había podido establecer de manera concluyente. Dichos casos, ya famosos y de sobra conocidos, como para que valga la pena entrar en detalles, afectaron a personas de toda edad y condición, y parecieron concentrarse en torno a dos localidades distintas: el área residencial de North End, cerca de la casa de los Ward, y los barrios de las afueras al otro lado del ferrocarril de Cranston, cerca de Poughkeepsie. Las víctimas fueron transeúntes y gente que dormía con la ventana abierta, y quienes vivieron para contarlo coinciden en hablar de un monstruo ágil y delgado de ojos enrojecidos, que clavaba los dientes en el cuello o en la parte superior del brazo y saciaba su sed con voracidad. El doctor Willett, que se niega a datar la locura de Charles Ward en esas fechas, muestra precauciones a la hora de explicar esos horrores. Asegura que tiene su propia teoría y limita sus afirmaciones a una negación concreta. No entraré en quién o qué perpetró, en mi opinión, esos ataques y asesinatos, pero sí diré que Charles Ward es inocente. Tengo razones para creer que desconocía el sabor de la sangre, como prueban, mejor que ningún otro argumento, su progresiva anemia y su cada vez más acusada palidez. Ward se involucró en cosas terribles y lo pagó caro, pero nunca fue un monstruo ni un malvado. Hoy no quiero pensar más en ello. Me contento con creer que sobrevino un cambio y que el antiguo Charles murió con él, o al menos lo hizo su alma, porque esa carne de mente que desapareció del hospital de Wade tenía otra. Willett habla con la autoridad que le otorga el hecho de que acudió a menudo a la casa de los Ward para tratar a la madre de Charles, cuyos nervios habían empezado a fallar a causa de la tensión. Sus desvelos nocturnos le habían producido alucinaciones enfermizas que confió dubitativo al médico y a las que él procuró quitar importancia durante sus conversaciones. Por más que a solas le dieran mucho en qué pensar, las alucinaciones siempre tenían que ver con los sonidos amortiguados que le pareció oír en el laboratorio del desván y en el dormitorio, e insistía en que se trataba de suspiros y sollozos a las horas más descabelladas. A primeros de julio, el doctor Willett envió a la señora Ward a pasar una temporada a Atlantic City para recuperarse, y aconsejó al señor Ward y al desmejorado y huidizo Charles que solo le escribieran cartas alegres. Es probable que deba la vida y la cordura a este retiro impuesto, aunque ella solo aceptó a regañadientes.